Giovanni Martínez está empezando la grabación. Grabando, sí, señor. Listo. Don Mario, muy buenas tardes. Me presento. Soy Giovanni Martínez. Soy alumno de la Escuela Superior de Administración Pública, séptimo semestre, y estamos realizando una investigación dentro de políticas públicas. Tenemos el programa Familias en Acción. Entonces, pues mis compañeros y yo hemos tenido a bien entrevistarlo a usted, don Mario, pues tengo entendido que usted trabaja como enlace del programa Familias en Acción en San Martín Meta. Además de eso, pues, como le digo yo, usted es el youtuber de Familias en Acción, porque veo que tiene más de 350,000 seguidores en su canal de YouTube de Más Familias en Acción. Igualmente tiene en la red social Facebook su página y ahora me dice que tiene en Instagram. Entonces, ese es el motivo de haberlo escogido a usted como mi entrevistado. Muchas gracias por atender esta entrevista, Mario. Giovanni, muy buena tarde pues a todos ustedes. Qué bueno que pues un grupo de estudiantes me hayan abordado para hacer mi primera entrevista, la primera entrevista que me realizan, digamos, como enlace municipal, y también pues teniendo en cuenta lo que su merced decía de ser, digamos que youtuber. Agradecerle y espero que pues esta entrevista y lo que yo diga en esta entrevista pueda servir de mucho aporte para la investigación que ustedes están realizando para su trabajo de investigación sobre políticas públicas. Vale, Mario, muchas gracias. Entonces, pues, la primera pregunta que tenemos es, don Mario, a partir de su experiencia, ¿cuál es el balance que nos puede dar del programa Familias en Acción? Bueno, a partir de mi experiencia, pues hay que tener en cuenta que, pues creo que como lo plasmaban ustedes, como lo decíamos, que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, hay que tener en cuenta que el programa, la esencia del programa es contribuir a la superación de la pobreza y a la formación del capital humano. Ese es el encabezado que encontramos nosotros en la misma ley que existe de Familias en Acción. Pues recordar que Familias en Acción es una ley de la República, es la ley 1532 del 2012, y digamos que esto afianza mucho el programa como tal. Yo recuerdo mucho, y ya que estamos hablando del canal y todo, pues muchas personas me preguntan en muchas oportunidades que si es verdad que el programa se va a acabar, que el programa lo van a terminar, que no hay plata, una cantidad de cosas. Digamos que el blindaje que tenemos nosotros es la ley 1532 del 2012, y con eso las familias, digamos, que tienen que tener la seguridad de que el programa es muy seguro, digámoslo así, para decirlo, que la gente algunas veces dice que tiene el temor de que pronto se vaya a acabar. ¿Qué balance le puedo dar yo al programa? A ver, yo les cuento, yo estoy en el programa Familias en Acción desde el 17 de abril del 2013. Me trasladaron para acá. Yo también pues quiero contarle así, digamos, más cositas. Yo llevo 24 años trabajando con la Alcaldía Municipal de San Martín. Soy empleado de carrera administrativa. Ustedes que están saben muy bien qué quiere decir eso. Concursé con varias personas, saqué los mejores puntajes y pues me gané, digamos, que el cargo aquí en la alcaldía. Entonces le decía que llevo 24 años con la alcaldía, llevo ya 7 años, casi 7 años con el programa Familias en Acción. Y desde mi experiencia, porque eso es muy bonito tener que ir a las veredas, es muy bonito tener que cruzar ríos en una canoa que casi que se parte por la mitad, es lo dañada, Sí, embarrarme, irme en una moto a sitios donde no se puede, montar uno en una mula para poder llegar hasta una ladera, para poder llevar, digamos, algo de capacitación. Entonces, digamos que ese balance que yo le puedo dar al programa es muy satisfactorio. sí, Más aún cuando algunas veces lo que nosotros hacemos de enlaces municipales no se ve reflejado, digamos, o no se muestra, ¿sí? No se muestra porque pues solamente se habla de los pagos, solamente se habla de las verificaciones en educación, sí, verificaciones señor. en salud, pero nunca se tiene en cuenta, digamos, ese trabajo tan arduo que hay detrás de nosotros como enlaces, lo que yo le decía. Entonces, para mí el balance es muy satisfactorio porque se ha podido llegar a más o menos 2.600.000 familias. O sea, estamos hablando de familia, no estamos hablando de personas. Entonces, Sí.
hagamos una estadística que sean, por mal que nos vaya por familia, 3 personas en nuestro país. Entonces multipliquemos 2.600.000 personas por 3, por ejemplo, pues eso da siempre casi 10 millones de niños, niñas que están beneficiados con el programa Familias en Acción. Entonces, pues para, digamos, finiquitar para cerrar la pregunta, es decirles eso, que el balance es muy satisfactorio, que sí siento que hemos podido llegar a miles de familias, que sí siento que hayamos podido cada bimestre, porque estos pagos son bimestrales, tratar de mitigar en algo, ¿sí? No estamos hablando de que con Familias en Acción salieron de la pobreza, pero sí se mitigan en algo cuando las familias son juiciosas, ¿no? Porque igual sabemos que en medio de todo hay cosas, hay Sí, gente señor. que coge su platica para comprarle las medias, los zapatos al niño, para comprar la leche para ellos, los huevos, las cosas, que el recreo, pero también lógicamente encontramos familias que desafortunadamente con nuestros incentivos de nuestros niños, porque eso le advierto yo mucho a las familias, digo, ojo, porque esa plata es de los niños, esa plata no es de los papás cobran porque pues, ellos son los que cobran, pero esa Sí, plata señor. es de los niños. Y lógicamente hay mamitas y papitos que cogen la plata pues para pagar la revista marketing, para pagar la de Jambal, para pagar la de Ben. Ahí esos ya son casos, Ah, pues, desafortunadamente que uno encuentra, pero no, sí, yo señor. digo que el 95% de las familias utilizan muy bien los recursos de familia. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Se ve usted que es un experto y conocedor en la materia, pues, por su Sí, sí, experiencia. la experiencia. Bueno, igualmente, pues, a partir de esa experiencia que usted, pues, bastante nos ha relatado, eh, ¿qué hace falta? ¿Qué balance? ¿Qué cree que hace falta, le hace falta al programa Familias en Acción? ¿Qué le hace falta al programa Familias en Acción? Digamos que desde el punto de vista, a ver, hablemos de varios puntos de vista. Desde el punto de vista, por ejemplo, económico, monetario, Sí, pues yo considero que los valores que se cancelan están, digamos que acorde. Igual, pues para poder hacer esto desde el nivel nacional se hacen unos estudios, se miran los índices de pobreza en el país, incluso en Colombia, digamos que hay como unas categorías, para no decir unos estratos, estratos sí, suena como muy estrato, así como muy, pero sí hay como unas categorías, por ejemplo, contarle que Bogotá es categoría 1, por ejemplo, ciudades capitales como Medellín, Villavicencio, Cali, Barranquilla están en categoría 2, municipios intermedios están en categoría 3 y en sí, categoría 4 están municipios con índices de pobreza, ya hablar como técnicamente, pero pues tengo que decirlo para sí, índices de pobreza multidimensional de más del 70%, municipios en categoría 4. ¿Sí? sí, Entonces, en ese sentido, pues yo pienso que los incentivos están, digamos que bien calculados en ese sentido de la parte económica. A ver, la parte, digamos, lo que es humana, a ver, ¿cómo lo diría yo? De afiliación, que ha pasado mucho en estos días, y eso que siempre nosotros, pues nos hacen reuniones departamentales de enlaces, siempre hemos manifestado eso al nivel nacional, y a ver, le cuento el cuento cómo es. Resulta que desafortunadamente una familia tiene un niño con discapacidad, sí, ¿cierto? señor. El niño con discapacidad no tiene problema hasta los 6 años. ¿Por qué? Porque desde que nace hasta los 6 años, a todos los niños el programa les cancela algo que se llama crecimiento y desarrollo o salud. Sí, señor. Entonces, mientras ellos asistan a crecimiento y desarrollo, el programa les está pagando bimestralmente muy cumplido. Entonces, ahí no hay ningún problema y les pagan su incentivo por crecimiento y desarrollo. ¿Qué es lo que pasa cuando cumple los 6 años el niño o niña? Que desde ahí le empiezan a exigir lo que es educación, que tiene que estar Ah, ok. asistiendo a un colegio, tiene que estar cumpliendo una jornada académica, Sí, señor. sí, digamos que su cotidianidad normal de estudiante. ¿Qué pasa con un niño, Giovanni, que tenga una discapacidad motriz, que no pueda ni siquiera levantarse de una cama, como muchos que conocemos, que están allá, digamos, en una camita ya torcidos allá, que no pueden moverse? Sí, señor. Pues lógicamente un niño de estos, o un niño con un síndrome de Down muy severo, no puede, por ejemplo, asistir a un colegio, a una escuela. Sí. Y O sea, ahí ahí, se corta a los entonces 6 esa. años, a los 6 años se corta esa ayuda, ese incentivo, pues porque lógicamente no hay manera de justificar cómo poderles cancelar. Las mamitas me dicen, don Mario, pero es que mire, Sí, no tenemos los medios para eso. Y uno como enlace le dice,
tiene que traer una constancia de estudio, un certificado de estudio de que él está matriculado. Y, o sea, uno les dice eso sabiendo que no va a ser posible porque uno conoce la condición de de Sí, las señor. diferentes familias, por ejemplo, que viven aquí en el municipio. Claro. Entonces, en ese sentido es donde yo he notado un poco, digamos, una falla que hemos tenido nosotros como Familias en Acción con respecto a los niños, por ejemplo, con Con discapacidad. esta. En ese sentido, porque de resto ya pues son cosas más operativas, que no le llegó porque no asiste a control de crecimiento y desarrollo. Ese es el insumo para que les paguen. Yo le digo siempre, esa es la gasolina para que ellos les paguen. Que asistan a control de crecimiento de 0 a 6 años. Y después de los 6 años hasta grado 11, que asistan a estudiar. Si no asisten a estudiar, pues no se les paga. Simplemente eso es lo que pasa. Pero digamos que en esa pregunta, esas son las dos cosas como a que Internet. me refiero yo. Ah, perfecto, Mario. Buen punto de vista. El que usted narra de los niños con discapacidad es un buen punto a tener en cuenta. En cuanto al método de focalización de las familias beneficiarias, ¿está bien focalizado o cree que de pronto también allí hay que cambiar algo, Mario? Listo, bueno, esa pregunta es bien importante porque nosotros en realidad el programa Familias en Acción no focaliza. ¿Qué es lo que pasa? Usted sabe que existen programas como SISBEN, Sí, Reunidos, Desplazados, que pues es lo de unidad de víctimas, sí, señor. y lo que el programa Familias en Acción, lo único que hace es simplemente, digamos, sacar Entonces, unas instrucciones, sacar, digamos, unos parámetros para decirle, por ejemplo, a usted, decirle, puede ingresar al programa Familias en Acción si tiene menos de 30 puntos en el SISBEN. ¿Sí? ok. Puede afiliarse al programa Familias en Acción si está en condición de desplazamiento como desplazamiento forzado. ¿Sí? Digamos que por amenaza, por masacre, que son diferentes categorías, por ejemplo, en los desplazados, porque hay personas que se llaman desplazadas, pero hay desplazado por desplazamiento forzado, desplazado por masacre, desplazado por amenaza, bueno, una cantidad de cosas. Ujú. Entonces, el programa, por ejemplo, los desplazados acoge son los que están por desplazamiento forzado en la unidad de víctimas, ¿sí? El Ok. Vivanto se llama la plataforma que ellos manejan en unidad de víctimas. Entonces, la focalización como tal, en realidad, nosotros no salimos como a buscar a decir, venga, usted tiene Sí, esto, usted señor. tiene lo otro. Simplemente se hace una publicación nacional, se entregan los parámetros donde dice que para usted poderse afiliar tiene que tener cédula de ciudadanía, registros civiles de sus hijos, certificados de estudio, constancias de crecimiento y desarrollo. Y dentro de todos esos parámetros, lógicamente, están estas focalizaciones que pues como le cuento, las hacen otros programas. Entonces ya usted sabe que Otras entidades. Sisben hace sus encuestas a las familias y nosotros digamos que agarramos de ahí del Sisben las personas que tengan, por ejemplo, menos de 30. En el caso, por ejemplo, acá de San Martín es menos de 31 puntos en el Sisben. Entonces, el que cumpla con ese parámetro, pues cuando hay inscripciones, porque la verdad hace más de 6 años, 7 años no hay inscripciones al programa, por ejemplo, por Sisben. Entonces, las que cumplan esos parámetros, pues entran al programa. Entonces, Sí, hay gente que tiene puntajes altos y desafortunadamente no no aplica. están en el programa o que están en el programa, por ejemplo, por Sisben, y con esta nueva etapa del Sisben 4 que se hizo, esas personas las sacaron. A mí me han sacado ya como 60 familias del programa porque se les subió el puntaje del Sisben. Ok. De pronto me explica un poco más ese punto de que ya hace como 6 años que no se vincula por Sisbén, me dice. Listo. Resulta que yo le contaba que yo en el 2013 ingresé al programa Familias en Acción. Cuando Sí, yo señor. ingresé al programa Familias en Acción, 6 meses atrás, exactamente en diciembre del 2012, fue cuando se hizo a nivel nacional la última convocatoria masiva. Entonces, en esa convocatoria se recibieron CISBEN, desplazados, Sí, reunidos, indígenas, afros. Entonces, todas estas poblaciones se recibieron en el diciembre del 2012. sí, ¿Listo? señor. Después de que se hizo toda esa afiliación masiva, el programa permitió que los desplazados siguieran ingresando al programa. Entonces, ya entonces quedó atrás lo que le decías, quedó atrás Sisben, quedó atrás Reunidos, quedó atrás Sí, Indígenas, bueno, pues. En febrero del 2017 cortaron desplazados. Entonces, se podría decir casi que hace 7 años no se recibe Sisben y hace 3 años no se recibe desplazados. Entonces, en febrero del 2017 el programa nos envió una directriz diciendo
por favor enlaces, no se reciben más población desplazada. El año pasado, más o menos en mayo, se hizo una convocatoria, digamos, como cerrada, Sí, señor. donde nos enviaron unos listados de familias que estaban en Red Unidos y permitieron que ingresaran esas familias, pero digamos que eso ya venía con nombre propio, con cédula propia, con dirección, con todos los datos. O sea, no es una convocatoria que uno dice, el Sí, que señor. cumpla esto, venga, traiga documentos, no. Nos enviaron unos listados, nos dijeron, por favor, busquen estas y estas personas. Entonces, pero en realidad sí, como tal, una afiliación como tiene que ser, hace 7 años no se hace, que es masiva, que es O para sea, todas las poblaciones. pero en este momento, si hay una familia, digamos, en condición de vulnerabilidad allá en su municipio, ¿cuál es el procedimiento entonces para poder acceder al programa o no poder acceder? Desafortunadamente, Giovanni, no hay en este momento, en ningún rincón del país, Ah, ok. desde el hay afiliaciones en ningún municipio para el programa Familias en Acción. Entonces, desafortunadamente sí, mire que hemos tenido esa dificultad con algunas entidades como por ejemplo la unidad de víctimas, porque la unidad de víctimas le dice a las familias, es que usted por ser desplazado lo tiene que recibir en Familias en Acción. Y desafortunadamente nosotros tenemos que pues frenar esas familias porque ellos vienen con todos los documentos y Sí. nosotros no tenemos autorización y como les decía a nivel nacional en ningún municipio en este momento se están recibiendo familias para el programa Ah, bueno, en interesante, ese sentido. perfecto, perfecto. Bueno, tenemos entendido, y así lo dice la ley, ¿no? Que el objetivo del programa de Familias en Acción es contribuir a la superación y a la prevención de la pobreza y la formación de capital humano. En su opinión, ¿se está cumpliendo o se ha cumplido con ese objetivo? ¿Se ha logrado? Bueno, yo hace un rato, en ese momento yo le decía que para mí es muy satisfactorio trabajar con familias en acción, es muy satisfactorio encontrarse familias muy vulnerables, muy pobres, que digamos le cuentan a uno cómo han podido superar un poco la pobreza. Yo Sí, leía un informe sobre, digamos que el impacto que hay de esos programas sociales, y es un informe que hizo una entidad en Chile. Y ellos estaban, digamos, con la controversia, pues porque lógicamente hay gente en pro y en contra de esos programas sociales. Y así como hay gente que dice que el programa sociales y dar plata es para flojos, que están, digamos, enseñando a la gente solamente a vivir del papá gobierno. También hay personas que, digamos, le buscan como el lado positivo y hacen como estudios concernientes a esto. Y leyendo ese informe me doy cuenta que hay muchos casos puntuales que también se han visto, por ejemplo, aquí en el municipio. Yo hablo pues aquí del municipio. Por ejemplo, Giovanni, cosas tan bonitas como, por ejemplo, la mamita que me dice, don Mario, por ejemplo, un niño que está en crecimiento y desarrollo, les entregan un incentivo bimestral de 180.000 pesos, ¿sí? Hay sí, mamitas que me dicen, don Mario, mire, yo con esa platica del niño, yo empecé, por ejemplo, a utilizarla, pues, por ejemplo, cogía 100.000 pesos y con eso me compré una parrilla y después me compré bueno, y la parrilla del carbón, y después compré el maíz, y después empecé, y me dice, y empecé a hacer con esa plata que me llegaba de Familias en Acción, con una parte de esa plata, empecé a comprar como los insumos para mi microempresa de arepas. O sea, es algo muy pequeñito, pero es algo muy bonito. sí, Y sí. son señoras que me dicen, y en ese momento ya digamos que tengo como muy bien montada mi fábrica de arepas, ya distribuyo en los restaurantes y cosas así, pero me dicen, empecé comprando digamos, sacando prestado para devolver, digamos, después Mm, de esa plata, dijo, y con eso he alimentado a mis hijos, con eso he podido darle sustento a mis hijos, y así hay sí, muchas mamitas que me cuentan cosas así por ejemplo, de manualidades, de costura, de artesanía, y ella reconoce que en cierto modo le sacaban alguito de plata a lo de familias y con eso han podido como surgir con esto de familias en acción. Son casos así como muy sí, bonitos y muy puntuales, porque vuelvo y le digo, Giovanni, o sea, nosotros, el incentivo no pretende
que usted salga de la pobreza inmediatamente, Sí, señor. pero pues vuelvo y lo digo, o sea, bien invertido y bien encaminado, pues ayuda un poco a mitigar, ¿sí? Mitigar mínimamente, pero mitiga en las familias, pues esa pobreza, algunas veces el hambre que pueden ellos pasar, porque vuelvo y lo digo, la gente que es juiciosa, pues hace rendir este incentivo y lo complementa pues con el trabajo que pueda tener la familia. Usted sabe que hay mucha informalidad, está el señor que recicla, está la señora Sí. que es lavandera, digámoslo así, que hace aseo en las casas, la persona que vive del día a día, el que vende los tintos en la calle con una bicicleta, pues esta plática le ayuda a complementar un poco. Igual, así como hay familias que reciben poquito, hay familias que pueden recibir 300, Sí. 400.000 pesos cada bimestre. Entonces, esos son como historias bonitas en ese sentido de esa contribución a la superación de la pobreza del programa Familias en Acción. Perfecto, sí, bueno, son casos, como usted dice, especiales. Pero entonces, ya que usted toma ese tema, digamos, el programa se toma el trabajo de realizar como una medición, oiga, venga, cómo las familias han progresado a partir de este programa. ¿Existe alguna estadística, alguna medición del programa que podamos decir el programa efectivamente sí ha contribuido con el objetivo que se trazó cuando se formuló como tal? Pues, a ver, hay varias cosas ahí. Digamos que estadísticamente yo, por ejemplo, no le podría decir que en el municipio existe tal porcentaje de personas que superaron la pobreza. Sí, señor. Hay que partir de algo que, de todos modos, el programa solamente entrega incentivos a muchachos hasta grado 11. Entonces, digamos que año tras año, así como se van graduando los muchachos y salen a la universidad, pues así mismo digamos que se van como graduando de Familias en Acción y salen de Familias en Acción. Entonces ya se corta ese hilo que tienen ellos con el programa Familias en Acción. Pues le decía que estadísticamente yo no tengo, por ejemplo, ese dato, solamente sí, pues decir, inicié con tantas familias, pero pues solamente quedan tantas familias Mm, y desafortunadamente pues también hay que reconocer, porque aquí no es solamente hablar todo lo bonito y pintarle pajaritos en el aire, como dice la canción. Sí, existen familias que tendrían la potestad y digamos, mm, ¿cómo se diría ahí? Que ya, digamos, no necesitan familias en acción. sí, Hay gente que ya tiene ya. su supermercado, tienen su Ah, camión, tienen su casa, cosas así, y no se toman el atrevimiento de decirle al programa o de venir a la oficina y decir, don Mario, mire, yo considero que yo no necesito familias en acción, porque nosotros dentro de la operativa que tenemos hay una novedad que se llama retiro de familia, cuando la familia por voluntad propia sí, solicita el retiro, nosotros podemos hacerlo si ellos justifican, pero pues casi nadie hace eso, afortunadamente casi nadie hace eso. Sí tenemos unas herramientas nosotros como enlaces municipales, que es, por ejemplo, los cruces que está haciendo la DIAN, ¿sí? mm, Que hace la DIAN para pues, mirar qué personas declaran renta y que no necesitan. Los nuevos puntajes, por ejemplo, del CISBEN, donde pues se está haciendo la etapa 4 del CISBEN, donde ahí se ha depurado también sí, muchas familias. Yo le contaba que más o menos pues me sacaron como unas 60 familias. De esas 60 familias hay muchas que de verdad dijeron, no, sí, es que yo ya mejoré mis condiciones, yo ya tengo mi casa propia, ya digamos que no pelean por esto porque se dan sí, cuenta que no lo necesitan. Algo también que quería complementar con respecto a esto es que también dentro de la esencia del programa se habla de superación de la pobreza y se habla de formación de capital humano. sí, señor. Entonces nosotros solamente, por esa parte no le hemos hablado, nosotros solamente no entregamos incentivos. Desafortunadamente con esto de la pandemia, este año operativamente no hemos podido realizar mucho, pero normalmente en un año normal, digámoslo así, nosotros tenemos, por ejemplo, convenios con salud pública, tenemos convenios con trabajadoras sociales, con nutricionistas, con Ah, ok. higienistas y realizamos reuniones, se llaman encuentros de bienestar o encuentros de cuidado. Sí, señor. Entonces a las mamitas se les enseña, por ejemplo, hábitos de vida saludables, como por ejemplo alimentar mejor a su familia económicamente. Cuando hay violencia intrafamiliar también se enfatizan mucho las charlas, embarazo en adolescentes,
También con respecto a esto de capital humano, también Sí, se les sí. enseñan a ellas manualidades, se citan por ejemplo, en el punto de vida digital, se les enseña a hacer calzado, muñecos, bolsos. O sea, esto para ayudarles a ellas a que también tengan un Sí, medio de subsistencia y que también a partir de eso puedan pues formar su microempresa o empezar como a vender sus cosas para ellas también poderse ayudar. Eso es importante también, es un punto importante que realiza el programa, no solamente lo de los incentivos, sino también por esta parte de la capacitación y el ok. emprendimiento. Perfecto, don Mario, sí, buen punto. Don Mario, pues ya para terminar de pronto, como un tema de actualidad, ¿cómo ha visto el funcionamiento o la importancia del programa Familias en Acción con esta crisis por el COVID-19 y que el gobierno pues ha tomado como uno de estos programas precisamente para llegar con incentivos a la población vulnerable? ¿Qué tan importante considera usted que ha sido el programa en esta época? Pues primero que nos han puesto a correr el triple a nosotros los enlaces municipales. Se nos ha triplicado el trabajo, pues porque digamos que el presidente en su buena intención de poder llegar a todas las familias, pues así mismo nos ha puesto, digamos, también a nosotros a correr un poco. Le explico, por ejemplo, normalmente nosotros por ejemplo, un cargue de novedades, por ejemplo, que el niño cumplió los 7 años, entonces se tiene que actualizar registros y de tarjeta de identidad, que los muchachos que cumplen 18 años de tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, familias que solicitan, por ejemplo, traslado de municipio, familias que solicitan, por ejemplo, ingreso de nuevos niños. Digamos, hagamos un paréntesis ahí. Usted de pronto dirá, bueno, ingreso de nuevos niños si no hay ingresos. No, las familias que ya están en el programa, que pertenecen al programa, sí Sí, pueden afiliar sí niños. pueden Ellos sí, afiliar. sí, ellos son los únicos, digamos, autorizados Ah, para afiliar niños. Entonces, no estamos recibiendo familias nuevas, pero una mamita le nace un niño y lo quiere afiliar, a ella sí lo pueden, ah, le tenemos que perfecto. recibir nosotros eso. Entonces, le contaba que a raíz de eso, pues, por ejemplo, para un cargue de esas novedades nos daban, por ejemplo, 10 días, 12 días. Entonces nos avisaban, hoy, por ejemplo, 10 de junio nos decían, el 22 de junio hasta el 22 de junio hay plazo para cargar novedades tipo 1, que son esas, actualización de documento y todo eso. Sí, Ahora, por ejemplo, nos dan 2 días. Entonces nos dicen, tienen 2 días para cargar novedades. Por ejemplo, entre ayer y hoy estamos haciendo un cargue que es novedades en educación, que es, por ejemplo, los muchachos que no les aparecen datos escolares y de pronto usted como padre dice, no, don Mario, pero es que mire, sí, mi hijo está estudiando en el colegio tal, está asistiendo normalmente. Entonces yo le digo, Giovanni, regáleme un certificado. certificado de estudio y yo con eso le ingreso información a la plataforma pues para que le llegue el incentivo normal. Entonces, en ese sentido nos han puesto a correr siempre hartísimo, pero igual con toda la satisfacción del caso y con la intención de que a las personas les llegue su incentivo. Eh, en cuanto a, digamos que a ayudas y todo esto, pues hay muy buenas cosas con respecto al programa que nunca se habían hecho. La verdad, yo en 7 años que llevo, es más, creo que yo soy como de los enlaces más antiguos que hay en el departamento del Meta. El de Sí, Granada también tiene casi el mismo tiempo que yo. Somos poquitos, como unos 3 o 4 que tenemos así, unos 6, 7 años de ser sí, enlaces. Yo nunca había visto cosas, por ejemplo, eh, como que, como que no se hicieran verificaciones para pagar. Me explico. Previo a un pago de Familias en Acción, nosotros sí, tenemos que ir a los colegios a verificar que los niños asistan mínimo al 80% de las clases durante el bimestre que se va a pagar. mm, Igual tenemos que ir al hospital, a la clínica, a las IPS, a verificar que los niños hayan asistido a control de crecimiento y ok, desarrollo. Con eso de la pandemia, el gobierno que ha dicho, se da como cierto, se da como verdadero que todo el mundo asistió a clase y que todo el mundo asistió a control de crecimiento. Entonces, ah, ok, le pagaron a todos le pagaron. Otra cosa también curiosa, normalmente en el mes de mayo, en los 7 años que llevo trabajando, en el mes de mayo nunca se cancela el componente de educación. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo se está pagando el bimestre diciembre y enero, que es cuando están sí, en vacaciones los chicos. Entonces, en mayo nunca se ha pagado el componente de educación, pero en esta pandemia, digamos que en este pago de mayo, el mes de sí, mayo, se le canceló educación a todos los muchachos, que eso nunca había normal, pasado en lo que yo llevo, por ejemplo, del programa. Lo otro, pues que el gobierno está entregando un incentivo adicional de 145.000 pesos por familia. ¿Sí? No es por niño ni por niña, sino 145.000 pesos es lo que ha entregado sí, el gobierno
ya ha hecho 2 entregas, una la hizo el 26 de marzo, la otra la hizo a mediados de mayo, que fue cuando entregó el nuevo incentivo de Familias en Acción. Entonces yo pienso, Giovanni, que esto lógicamente ha ayudado mucho a las familias. ¿Sí? Hay familias que recibían, por ejemplo, los 176.000 pesos, los 179 de crecimiento y desarrollo, pero usted súmele a esos 145, son 320.000 pesos más o menos que ya esa familia está recibiendo. Hombre, con 320.000 pesos, mal que viene una familia, hace un buen mercado para la casa y al menos un buen tiempo de poder tener ahí sus alimentos y todo. Entonces, ha sido como una buena estrategia. Igual el gobierno y el presidente se ha soportado mucho en Familias en Acción. De hecho, esta devolución del IVA, recordemos que se le entregó solamente a familias del programa Familias en Acción y adulto mayor. Entonces, también por ese lado, digamos que la primera etapa, cuando se arrancó Sí, todo eso, era para familias del programa y para los que son de adulto mayor. Entonces, sí ha impactado muy bien y las familias, digamos que en medio de todas las dificultades, porque habían habido una cantidad de cosas, que los pagos, que por Davi Plata, que ya no me pagaron por Banco Agrario, que pasó, pero son, digamos, casos muy aparte. Pero en realidad, pues yo pienso que el 98%, 99% de la población colombiana pues ha recibido sus incentivos de manera cumplida y han podido solventar en algo el no salir de sus casas, el no poder salir a trabajar, el no poder tener un sustento, porque vuelvo y lo digo, sabemos que la gran mayoría de nuestros conciudadanos colombianos desafortunadamente pues viven del rebusque, ¿no? bueno, pues perfecto, don Mario, ha sido muy grata la entrevista con usted, muy clara. No más que agradecerle por su tiempo y por la entrevista, don Mario. Muchísimas gracias. No, Giovanni, agradecerles a ustedes nuevamente por tenerme en cuenta para hacer esta entrevista. Me siento pues, digamos, como muy orgulloso, muy complacido, muy feliz de poderles colaborar. Y lo que le decía, Giovanni, que esto sirva en algo para que entendamos un poco más cuál es el programa, cuál es la esencia del Sí, programa, señor. qué es lo que se pretende, porque vuelvo y le digo, hay muchas personas que dicen, pero es que están regalando plata, pero es que no, o sea, digamos que la esencia del programa es, su trasfondo es Sí, muy señor. diferente. Y digamos que hago una apología para, digamos, para finalizar, Sí. para que se entienda un poco. Es como cuando usted va a la iglesia y usted da su ofrenda. Ya que es que me están ingresando una llamada y se pausa Sí, sí, se pausa. sí. Ah, ok, ya, ahora sí. Entonces, yo siempre hago la apología de que es como cuando usted va a la iglesia y da una ofrenda. Usted Sí, da la señor. ofrenda de corazón y usted cree que es para ciertas cosas benéficas. Exacto. Que se la gastaron en otra cosa es diferente, pero la esencia de su ofrenda, de depositar eso, es lo que su corazón da. Entonces, la esencia, digamos, del programa Familias en Acción ha sido esa, es contribuir un poco a la pobreza y que estos recursos sean bien utilizados por las familias de nuestro país. Ok, vale, don Mario, muchísimas gracias. Listo, Giovanni, a usted.